Salto. ¿En serio me la regalan? Sí. Buenísimo. Me encanta. Ten cuidado como la usás nada más. No la voy a usar contra los jubilados. Eso lo hizo Bullrich cuando estuvo en el gobierno de la Alianza, que le bajó el 13%. Y hoy nos metemos de lleno en uno de los temas más candentes de la actualidad en Argentina, los recortes de subsidios que han sido impulsados por el presidente Javier Milei. En nombre de la motosierra, el gobierno ha tomado algunas decisiones, para algunos drásticas: reducción de subsidios al transporte, a la energía, al agua, recortes en programas sociales y una reestructuración del gasto público que ha generado aplausos en algunos sectores y profundo malestar en otros. Vamos a abrir el debate en ángulo. Estar a favor de la libertad y dicen que no hay que recortar el gasto público en la ciudad cuando cuadriplicaron el tamaño del Estado. La pregunta es, ¿cuántas elecciones le prometieron que iban a bajar impuestos? Porque no van a poder bajar impuestos si no bajan el gasto. Aviso. O sea, para que vean cómo los están mintiendo. O cómo le mienten, digamos, cuando tienen un candidato que habla del ingreso mínimo universal, o sea, una medida típicamente socialista. O cuando tienen una candidata que dice que va a dar créditos subsidiados, es decir, contra toda lógica de mercado. O directamente cuando mienten diciendo que queremos cerrar escuelas y cerrar hospitales, que es la misma campaña negativa que hizo Massa en el año 2023, y debe ser porque justamente contrataron a la misma basura humana de Gutiérrez Rubí, que se dedica a hacer campaña negativa. Para poner un poco en contexto, en abril el superávit fiscal en Argentina alcanzó los 572.300 millones de dólares, medido en moneda constante de abril del 2025. Este resultado contrastó con los 25.000 millones de dólares del mismo mes, pero en el 2024. A nivel primario, el saldo positivo ha sido de 845.900 millones, esto según datos que los he sacado del Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy, los lados en este ángulo que se centra en Argentina. En este país voy a darle la bienvenida a Sebastián García Díaz. Él es analista y consultor político. Gracias por estar con nosotros, Sebastián, bienvenido. Un gusto para mí estar nuevamente con ustedes. Gracias también en Argentina a Matías Casia Bue, analista político. Matías, un gusto tenerlo. Un gusto, un placer estar en contacto. Y también un gusto saludar a Jorge Borgognoni, él es académico y analista político. Jorge, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias a los tres por participar. Sebastián, vamos a empezar hablando de estos recortes para que América Latina lo entienda. Recortes de subsidios que han logrado reducir significativamente el déficit fiscal que había en Argentina. ¿Cuán positivo se ha visto esto en cuanto a cifras y a la situación también, que después vamos a tratar, la situación de los argentinos? Para Argentina esto es una verdadera sorpresa. Argentina hace décadas que venía tratando de esquivar un ajuste muy necesario de su Estado, de sus subsidios, de cómo administraba el Estado. El último intento legítimo fue el del presidente Macri entre el 2015 y el 2019, que nos habló a los argentinos de un gradualismo, lo iba a hacer de a poco para que no hubiera sufrimiento. Como eso realmente funcionó mal y volvió después Alberto Fernández, que bueno, fue un gobierno muy, muy malo, los argentinos abrieron el corazón y su forma de votar a una hipótesis de cirugía sin anestesia, una hipótesis extrema, para decirlo de alguna manera. Y bueno, en un año, Javier Milei, con sus formas, con sus a veces formas destempladas, que en algunos casos caen mal, pero a los hechos nos remitimos, en un año ha logrado ordenar la economía, producir un superávit, reducir el Estado significativamente, reducir los subsidios y
el mayor de los logros, reducir la inflación, que es el mal endémico de la Argentina. Estamos por tener una inflación que en este mes se anuncia que va a bajar ya del 2%, o sea, va a estar por debajo del 2% cuando en el 2023 llegamos a tener una inflación de casi el 25% mensual. Así que pasar del 25 a un 2%, imagínense, para los argentinos es realmente un verdadero milagro. Así que más allá de las formas de Milei que generan debate aquí en Argentina, los argentinos en general estamos muy esperanzados con esta teoría extrema de cirugía sin anestesia, porque han acomodado la economía argentina, que parecía que iba a ser como una misión imposible. Se logró. Matías, quiero conocer su criterio, en qué concuerda, en qué discrepa por lo ya expuesto por Sebastián, cuál ha sido el impacto real, esto en el gasto público total desde la implementación de la motosierra de Javier Milei. Miren, yo creo que el problema que tenemos es que siempre cuando se habla del ordenamiento de las cuentas públicas, siempre se hace en torno al ajuste y no sobre la recaudación, ¿no? De cómo hay sectores que históricamente en Argentina han sido esquivos a el pago de impuestos, ¿no? Y mucho menos pensar un esquema impositivo progresivo donde paguen más los que más tienen, ¿no? Hay sectores como el financiero, como el minero, como en el energético, que históricamente han pagado muy pocos impuestos. Entonces, el ordenamiento siempre viene por el ajuste y no se piensa ese ordenamiento de las finanzas públicas del Estado en relación a que pague el que más tiene y sobre todo de algunos sectores muy concentrados de la economía, con muy pocos jugadores, ¿sí? Que históricamente han pagado muy pocos impuestos, ¿no? Y oh casualidad, son esos sectores los grandes beneficiarios del modelo económico de Javier Milei, donde la renta financiera es la gran ganadora, ¿no? Impulsando un modelo económico o un régimen de acumulación de capital conocido como valorización financiera, ¿no? Y donde el único mérito que el gobierno esgrime, que es la baja de la inflación relativa, porque la inflación acumulada interanual del año 2024 fue del 289%, ¿sí? Todo el año de gobierno de Javier Milei, ¿sí? Se realizó a base de paralizar la economía, detener el crecimiento. Recordemos que Argentina tuvo una caída del PBI durante el año pasado de un 1,7% y un 9,4% en el PBI industrial, lo que señala el cierre de miles y miles de empresas en el país, particularmente 2.300 pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Algunas grandes también que se han ido del país. Entonces, los datos son disparejos, ¿sí? Y si se sostuvo esta baja en la inflación fue a costa de congelar salarios, a costa de enfriar brutalmente la economía, a costa de la parálisis económica del país, ¿no? Y por supuesto a costa de este régimen de valorización financiera cuyo corazón está puesto en el carry trade o en la bicicleta financiera, donde solo unos pocos jugadores pueden valorizar su dinero sin que ese mismo dinero ingrese a la economía real y productiva, que es la que genera puestos de trabajo y mano de obra en el país. Quiero saber el criterio de Jorge en esta primera introducción, con cuál de sus antecesores se asemeja más su criterio. ¿Qué ha pasado desde la implementación de esto de la motosierra del presidente del gobierno de Javier Milei? Bueno, mi estimada, tenemos que tener en cuenta dos cuestiones. Primero, que tenemos una economía argentina que siempre estuvo fraccionada naturalmente por un bajo porcentaje que está en la economía formal y después una economía informal en paralelo. Esa economía informal en paralelo es la que no paga impuestos, es la que de alguna forma también se beneficia de todos los recursos públicos habidos hoy por haber. Eso por un lado. Y eso también sumado a toda la estructura de cómo se hace comportamiento fiscal, me refiero a toda la coparticipación, los sistemas de cómo se recauda y demás.
lo que el modelo de Javier Milei está siendo exitoso, pero solamente para ese grupo, de alguna forma, que estaba muy perjudicado, entre comillas, por determinadas decisiones, porque el otro modelo repercute con muchas más sobre cuestiones sociales de la economía informal que sobre los beneficios de los aportantes reales, como en el caso, como planteaba Sebastián en su inicio. Y abonando el caso de Matías, que me antecedió, ahí hay un punto también a discutir que tiene que ver cuánto este modelo no está planteando actualmente, lo está empezando a esgrimir allá, pero casi a modo de susurro, que dice que tenemos que ampliar la base de los contribuyentes. Tenemos que incorporar gente, tenemos que incorporar argentinos que abonen más. Tenemos que, de alguna forma, cambiar la matriz de recaudación. Esa matriz de recaudación todavía no está. Hoy estaríamos planteando solamente por $1 colchón y alguna que otra cosita, pero no estaríamos en lo profundo. No obstante ello, también seguimos dependiendo muy fuerte de cómo es nuestro sistema de producción extractivo, que tiene que ver con la industria agroalimentaria y sus exportaciones, y a partir de ahí discutir cómo esta Argentina, que está fraccionada como en 3 grupos, puede llegar a tener más o menos un régimen de justicia y redistribución, más allá de lo atomizado, cuánto nos puede beneficiar a cada uno en su interior, ¿no? En su metro cuadrado. Jorge, ¿qué sectores del gasto fueron los más afectados por estos recortes? Estamos hablando de salud, infraestructura, energía. ¿En cuál de estos se ha manifestado más esta afectación, si se puede decir de alguna manera? Lo que pasa es que no es solamente lo que se ha afectado en manera de partida presupuestaria. También hay que reconocer que hay una tijera o una motosierra en determinados negocios que existían estructuralmente, casi de modo inercial, dentro de las estructuras burocráticas del Estado, que tienen que ver muchas veces con muchos millones de una cantidad de recursos que no llegaban exclusivamente a los beneficiarios supuestos. Eso por un lado, y sobre todo con lo que tiene que ver con lo social. Después también la otra cuestión tiene que ver con cómo se afecta al sector de los jubilados, que muchas veces se lo trabaja desde un número. Son 3 millones, son 4 millones. Digo, no subestimemos la cantidad, sino también de que detrás de cada uno de ellos hay una familia, detrás de uno de ellos hay un sostén, hay una persona, está en la última etapa de su vida. Digo, cuando uno lo trabaja de ese lado, creo que tiene que ver más con una cuestión de cómo afectó en lo social más que en la matriz productiva propiamente dicha, porque la matriz productiva, el tema de las retenciones y la discusión por el tema de las retenciones es muy fuerte y vuelve a aparecer ahora en agenda, vuelve a aparecer con un fuerte componente. Y también el planteo de la reestructuración de cómo cobrar impuestos uno y otro entre los estados subnacionales y el Estado Nacional va a ser la batalla, la madre de la batalla de los próximos meses. Sebastián, quiero plantearle la pregunta que ya fue puesta de cierta manera por Jorge. ¿Este ahorro fiscal, el que ha sido logrado, justifica el costo social de las medidas? Bueno, el costo social es grande porque vivimos décadas de populismo. El populismo, como bien sabemos, le promete a los sectores sociales la felicidad y el progreso, pero hipotecando el futuro inmediato. O sea, te doy ahora, pero vía inflación y demás, en cualquier momento chocamos. Esa fue la vida de la Argentina durante muchos años, yo diría durante más de 50, 60 años, digamos, de populismo de uno y otro tipo, digamos. Así que de pronto cortar, por supuesto que duele en los sectores, en los jubilados, en los sectores en las clases medias y demás. Pero fíjese cómo es que el argentino medio, y por eso sigue ganando en las elecciones y va a ganar en las próximas elecciones, según todo lo indica Milei, entendió que así no se podía seguir, que está dispuesto a aceptar un nuevo ajuste de los muchos que ha habido en Argentina, pero esta vez con la perspectiva de que este ajuste va a servir para algo, no va a ser un ida y vuelta como nos ha pasado muchas veces, sino que finalmente se está ordenando, porque aquí el criterio rector, en algún momento los argentinos creíamos que era una hipótesis extrema de Milei, pero ahora estamos empezando a entender que esta promesa de que vamos a ser libres
de que este gobierno libertario, que es el gobierno de Milei, nos va a dejar a nosotros ser protagonistas para tomar nuestras decisiones, para emprender, para tener nuestras relaciones laborales de manera más libre, sin que el Estado esté entrometido en todo. Tengamos en cuenta que aquí los argentinos de los 12 meses trabajamos 5 meses para el Estado. La carga impositiva es feroz en Argentina y sobre todo para los sectores formales, los que pagamos impuestos. Así que de pronto, vuelvo a insistir, que un porcentaje mayoritario de la población, aún esos sectores sociales vulnerables que supuestamente deberían estar a primera vista en contra de las medidas de Milei, lo están apoyando porque es como que los argentinos hemos asumido que a esta fiesta populista que estábamos viviendo había que ordenarla. Yo no estoy de acuerdo con una de las opiniones que acabamos de escuchar de que aquí es la fiesta financiera. Todo lo contrario, la fiesta financiera se daba cuando teníamos el dólar atado, mucha discrecionalidad de parte del Estado, mucha corrupción debajo de esa discrecionalidad, muchos sectores que se aprovechaban de ser amigos del político de turno y demás. Cuando se desregula como se está desregulando la Argentina, cuando se ordena el gasto público como se está ordenando, cuando se empiezan a achicar impuestos como va a ser el proceso que vamos a vivir ahora, todo esto sin duda le va a dar una libertad y un protagonismo a los argentinos que no hemos vivido desde el principio del siglo, donde la Argentina era una Argentina liberal, que no vivíamos un esquema, una promesa de libertad como la que estamos viviendo y que se está ejecutando a lo largo de este primer año de gobierno de Milei, digamos. Matías, quiero conocer su criterio y la misma inquietud que le hacía hace un momento a Sebastián, ¿cómo han afectado estas medidas a los sectores más vulnerables de la población? Me parece que el discurso que ensalza, que vivíamos en el populismo, ¿no? Y que la libertad y demás, suena lindo, pero que después en la práctica es muy real, ¿no? La Argentina de que se vanagloria el que me antecedió, la Argentina de principios del siglo XX era una Argentina que tenía ni más ni menos que, por ejemplo, una restricción electoral muy importante, ¿no? Que no había voto secreto para las personas, que recién se consiguió el voto femenino en el año 49, ¿no? Una Argentina que festejó el primer centenario de la Revolución de Mayo, del proceso de independencia del país, en estado de sitio, debido a las restricciones de esa república oligárquica a las manifestaciones y a la participación ciudadana de otros sectores sociales, ¿no? Entonces, eso es muy notable. Lo otro es que se dice que la Argentina atada, que tenían los precios atados. Bueno, durante el año pasado, ficcionalmente y a condición de perder cuantiosas cantidades de reservas en dólares e incluso los propios superávits que había conseguido el gobierno por un brutal ajuste, ¿sí? Todo eso se hizo para sostener el valor del dólar de manera artificial, para sostener ese ciclo de valorización financiera, ¿no? Valorización financiera que significa una rentabilidad del dinero, ¿sí? A un 2, 3, 4 y hasta 7% mensual, de acuerdo al instrumento financiero, ¿no? Que se utilice, ¿no? Desde el plazo fijo hasta los bonos de deuda del Estado, ¿no? Entonces, no hay que mentir para hablar de la realidad. Sí, se bajó la inflación, sí, es verdad, es un éxito, sí, es verdad, pero hubo un 117% de inflación durante el año 2024. Y eso se consiguió a costa de congelar la economía real, hacer caer el PBI industrial en un 9,4%, ¿sí? Hacer perder, ¿sí? En Argentina se perdieron ni más ni menos que casi 120.000 empleos formales durante el año 2024, ¿no? Parte del ajuste que se hizo sobre las cuentas del Estado se hicieron sobre las jubilaciones, ¿sí? Sobre las jubilaciones de las personas. Y por eso, todos los miércoles, incluso hoy miércoles, en la puerta del Congreso hay manifestaciones de jubilados reclamando por una recomposición salarial, reclamando por la devolución de esa conquista que habían tenido los adultos mayores del país de que el Estado sea el proveedor de los medicamentos, ¿no? Entonces, esto sucede en el contexto social mientras tenemos un ministro de Economía, Luis Caputo, ¿sí? Que pide sudor, que pide llanto, que pide lágrimas a las inmensas mayorías sociales, mientras tiene el 90% de su patrimonio público declarado en el exterior, particularmente en la isla de Man, ¿no?
Ese es el ministro de Economía y su perfil habla de todo un contorno, ¿no? De una élite económica que Matías. entiende que Argentina puede ser muy provechosa para hacer ciertos negocios, particularmente con el carry trade y la renta financiera, ¿sí? Para que después esas riquezas sean patrimoniadas afuera, ¿no? Entonces estamos en Argentina, en vez de la fiesta populista, lo que tenemos es una fiesta permanente del endeudar y fugar de una élite empresaria que plantó 4 ciclos de valorización financiera desde el plan de Martínez de Hoz en la última dictadura cívico-militar de 1976, pasando por la de Domingo Felipe Cavallo en la convertibilidad del 1-1 y el ciclo que tiene también a Luis Caputo como protagonista durante el macrismo y ahora durante Javier Milei. En Argentina se habla de un triángulo de hierro, Matías, entre Milei, su hermana voy a dejarlo Janina Milei hasta ahí. Matías, le decía, hasta ahí vamos a quedarnos con esta idea para darle tiempo de la réplica a Sebastián García antes de irme al corte comercial y luego vuelvo con usted para la contrarréplica. Sebastián, antes de irme al corte comercial, adelante. Sí, cuando uno dice hemos tenido una inflación acumulada de centenas, cuando íbamos a tener una inflación a finales del 2023, proyectábamos la inflación y era una inflación del 15.000%, digamos, o sea que realmente los argentinos no somos onzos y nos hemos dado cuenta de que, por supuesto, todavía estamos a mitad de camino, recién en un año, o sea, que se haya producido el milagro de acomodar los números de la Argentina en un año es verdaderamente sorprendente, digamos. Aquel que diga no es suficiente, bueno, no sé cuánto más rápido hay países que han demorado 10, 20, 30 años en ordenar lo que en Argentina se ha ordenado en un año. Insisto porque has hecho varias veces las preguntas que por supuesto que hay costo social, digamos, hay dolor, hay enfriamiento de la economía, sí, pero porque necesitábamos ordenar un país que estaba al borde de la disolución, digamos, se nos estaban yendo los jóvenes, una inflación que nos carcomía, había violencia social, pero sí me asiento en un detalle, los sectores más vulnerables estaban siendo utilizados en Argentina y cuando Milei cortó la intermediación de ciertos líderes sociales, entre comillas, que eran como los comunicadores entre el pueblo y el gobierno, les dijo córranse todos porque son todos unos corruptos y yo le voy a asignar directamente la ayuda social a la gente. Bueno, no ha habido marchas, no ha habido manifestaciones públicas y la famosa manifestación pública de los viernes de los jubilados que acaba de mencionar el preopinante es en realidad un activismo político de sectores de ultraizquierda. En la marcha de hoy seguramente no va a haber más de 300, 400 personas, o sea que realmente está habiendo un apoyo masivo a Milei, a pesar de que, vuelvo a decir, sus formas a veces destemplan, caen mal, digamos, pero los hechos con los cuales está abonando su desregulación económica, su apertura y demás, son notables. Cierro con esto. La industria en Argentina, si seguía siendo protegida, subsidiada, siempre amiga del poder, y bueno, nos hacía pagar a los argentinos muy caros las cosas. En cambio ahora, al haber abierto la economía, esa industria está importando, está aprendiendo a exportar y seguramente en unos años vamos a tener tal vez un sector industrial más chico, pero mucho más eficiente y competitivo que no nos esté chupando la sangre a los argentinos, que era lo que nos pasaba hasta ahora. Vamos aquí a un corte comercial, enseguida volvemos. Esto es Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Y en Ángulo seguimos hablando de la motosierra de Javier Milei. ¿Es este el camino necesario para sanear las cuentas del Estado, dejar atrás el déficit fiscal? ¿Qué efectos está teniendo este tipo de recortes en la vida cotidiana de los argentinos? Matías, le cedo la palabra para la contrarréplica de lo que dijo en el bloque pasado, en el bloque anterior, Sebastián. Adelante. Sí, yo creo que hay economistas libertarios que insisten en esta idea del realismo mágico de García Márquez, de que la inflación, nos salvamos de una inflación del 15.000%, ¿sí? No hay un documento real, sensato, que plantee que la inflación de la que nos salvamos en una cosa contrafáctica haya sido esa. Me parece muy, muy poco serio plantear ese escenario, cuando se sabe
que la inflación del 2024 arrancó cuando en diciembre del 2023 Javier Milei decidió, ¿sí?, generar una inflación sobre el dólar, una devaluación sobre el dólar oficial en una economía bimonetaria como la que funciona Argentina, que pasó el dólar oficial de 365 a 800, y eso generó el espiral inflacionario de 117%, donde los salarios, ¿sí?, de los trabajadores no acompañaron ese proceso inflacionario, ¿no? Los salarios quedaron rezagados en términos reales, depende del sector de la economía, de entre un 30 y un 50% con respecto a la inflación anual del 117% que tuvimos el año pasado. Entonces, esto del recorte sobre las áreas del Estado sensibles como jubilaciones o previsión social, el recorte de que los salarios no acompañaron el ritmo creciente de la inflación, todo eso fue lo que dio marco para que haya en Argentina un montaje o un remontaje, un nuevo montaje de este modelo económico llamado valorización financiera, donde el sector energía, el sector minero y el sector financiero, tres sectores que no pagan impuestos, son los grandes beneficiarios. Me parece que eso es importante asentarlo, porque si no pareciera que eso no importa. No, eso es lo que está importando, ¿no? Y por supuesto, hay un apoyo electoral al gobierno, el gobierno electoralmente no está caído, pero no está dicho todo, sobre todo en una elección de medio término, y eso le pasó al gobierno de Mauricio Macri, que habiendo hecho una muy buena elección de medio término, todavía no está dicho todo el proceso electoral argentino de este año, ¿sí?, termina perdiendo la elección presidencial en el 2020, ¿no? 2019 para la asunción del 2020. Entonces, me parece que eso el gobierno tiene que tomar nota, porque en algún momento la gente se cansa de escuchar que solo el esfuerzo es el de la gente, pero no el de la élite económica y de la élite política. Casualmente, con una política económica diseñada como un personaje como Luis Caputo, que tiene el 90% de su patrimonio en el exterior y no lo trae al país porque no confía ni en él mismo, en el desarrollo de su propia política económica. Ya. ¿No? Ya. Voy a darle la palabra, Matías, a Jorge ahora, hablando un poco sobre lo que ha expresado Matías. ¿Está usted de acuerdo con todos estos puntos expresados? Y también preguntarle si ha implementado algún mecanismo de compensación, por decirlo de alguna manera, para estos sectores, los que han sido citados como los más afectados. Bueno, en principio no, si lo reducimos solamente a la propuesta de Matías y algún que otro sector adicional que también fueron afectados directamente, como el caso, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con la obra pública implementada del Gobierno Nacional, digamos que hay una dilatación enorme, no solo de deuda con los proveedores, sino también del impulso de las nuevas o de la reparación o de lo que fuera toda la cantidad de proyectos que estaban en marcha, que han quedado también ahí truncos, han quedado a medio término y en tela de juicio, pues, suponiendo de que, apelando que había un manto de corrupción en el otorgamiento o eso. Lo cierto es que esos objetos por sí mismos, como bienes públicos que van a tener beneficios sociales, han quedado ahí con una pausa importante que uno vaya a saber cuándo se van a avanzar. Eso por un lado. Y eso tiene que ver también, cuando uno plantea con las cuestiones productivas, hay rutas nacionales, hay puentes, hay una cantidad de cuestiones que reducen o retrasan esa posibilidad de que pueda llegar a impulsarse también o beneficiarse cuando uno dice, bueno, a partir de acá tiene que haber un modelo económico de explosión o tiene que haber un momento, y refiriéndome a palabras como tal cual el presidente en algún momento dijo, a partir de ahora nos vamos para arriba como pedo de buzo. Digo, ¿no? Literalmente, esa fue la cuestión. Ok, digo, bueno, eso fue en términos financieros, en términos macroeconómicos y de indicadores financieros. Ahora, en términos después de economía real, siempre cuando uno hace una devaluación o hace un ajuste, aparece esto, ¿no? Que la economía informal automáticamente, o el sobredimensionamiento que puede llegar a haber en el Estado, se reducen notablemente y todos ellos quedan como una suerte de marginado. Se ensancha la base de una suerte de desprotección y se reducen los ingresos mensuales que pueden tener esa familia.
a partir de que no reciban las transferencias directas o indirectas. Luego de eso, permítanme también alguna otra observación, y digo, creo que en esto no se trata de que si estamos de un lado o del otro, simplemente de entender que tampoco no era cuánto Estado o cuánto mercado. Digo, en esto creo que hay que ser muy prudente como para plantear cuánto Estado hay que presentar y cuánto mercado hay que necesitar. Ese creo que son las dos claves de lo que se va a venir y de lo que se viene, y que va a demorar en el impacto, pero que ha tenido un fuerte impacto también en los gobiernos locales y en los gobiernos subnacionales, estatales, entiéndase los provinciales, porque ha de alguna forma tergiversado cómo era su matriz económica de financiamiento en términos fiscales a partir de los acuerdos. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque las elecciones legislativas pueden dar resultados que no necesariamente después eso se ven reflejado en el momento de elegir ejecutivos. Ahora, Sebastián, estas políticas de recorte que las hemos mencionado ampliamente han generado, a criterio suyo, ¿mayor gobernabilidad? O por el contrario, como lo están señalando a algunos sectores, hay un conflicto social que quizás está siendo un poco más notorio. Bueno, esa es la pregunta, si va a ser sustentable en el tiempo. Dependerá de si triunfa en las elecciones y si se consolida. Ya vivimos un espejismo semejante a lo que fue Macri, que intentó hacer una reforma y inmediatamente fue eyectado del poder a los 4 años, digamos. Pero en principio el apoyo popular se está dando según las encuestas, según la tranquilidad social que hay, digamos. Las medidas que toman algunos sindicatos no están teniendo la repercusión que hubieran tenido en otra época, porque yo no quiero que subestimemos aquí, si sale bien este experimento que se está dando en la Argentina, este mensaje que inclusive tiene proyección internacional, para decirlo de alguna manera, que es los ciudadanos se cansan de que los políticos con los impuestos, con la mía, como saben decir aquí en Argentina, estén subsidiando una cosa y de paso una obra que no era tan necesaria, pero para quedar bien con eso. O sea, cuando los planificadores, los estatistas deciden cómo dirigir la sociedad con los impuestos míos, haciéndome trabajar 5 meses de los 12 meses del año para ellos. Bueno, acá se ha producido una rebeldía, digamos, dijimos basta, digamos. Y yo creo que esto se puede proyectar, porque está pasando lo mismo en Estados Unidos, en Europa, en Colombia. O sea, de pronto Milei nos ha hecho pensar a todos, che, capaz que es posible redefinir el rol del Estado. Porque aquí el Estado, si vamos a una teoría liberal clásica, está principalmente para cuidarnos en la seguridad jurídica de mi familia, de mi propiedad y de mis bienes, digamos, de mi vida, de mi familia y de mi propiedad. Después podemos ir adicionando servicios básicos de justicia, igualdad de oportunidades, pero en Argentina era un zafarrancho, digamos, había subsidios para el cine con películas que nadie veía, había subsidios al gas de gente que vivía en Puerto Madero, que es el lugar más rico de la República Argentina. O sea, realmente se había desmadrado. Hasta la obra pública, que todos coincidimos que es muy necesaria, se pagaban millonadas y eran obras que ni siquiera se comenzaban, o sea, se las robaban todas, digamos. O sea que realmente yo diría que yo lo veo con mucha expectativa, con mucha esperanza a este reordenamiento de la Argentina, más libre, menos estatista, digamos, más integrada al mundo, más normal. Hasta el debate ideológico que está generando, la batalla cultural que está generando Milei, lo veo muy, muy sano, porque acá había cosas que no se podían decir en una Argentina muy corporativa, muy socialista, digamos. Así que en ese sentido lo veo con expectativa este experimento argentino con proyección internacional. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, enseguida volvemos con más de Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Y en este último bloque en Ángulo quiero citar la reunión que va a tener el presidente Milei con el Papa León XIV. Será la primera audiencia del Papa con un presidente en América Latina, de América Latina.
El encuentro está previsto para el 6 de junio. Un día más tarde se va a ver con Meloni, con Giorgia Meloni. Después va a viajar a Francia para una reunión bilateral con Macron y por último va a llegar a Jerusalén en una visita de Estado. El Papa pues asume la mirada ideológica de Milei, sabe de su alineamiento estratégico también con Estados Unidos, con Israel, conoce qué pensaba Francisco sobre el presidente de los argentinos. En este contexto, ¿cómo podría darse esta reunión o qué expectativas hay sobre esta reunión? Voy a empezar con Matías. Adelante, Matías. Sí, yo creo que Javier Milei aprendió a duras penas y con el tiempo la importancia de sostener un buen diálogo diplomático. Eso no significa coincidencias con el Vaticano, ¿no? En referencia a que Argentina sigue siendo un país donde la Iglesia Católica sigue teniendo una importante base social y sigue, por supuesto, siendo una voz preponderante en el circuito social y político del país. Entonces, más allá de los desacuerdos en la concepción, en la visión de mundo que proponía Francisco del cuidado de la casa común, ¿no? Como criterio versus a la ideología anarcocapitalista de Milei, digo, y las desavenencias y los desencuentros que hay, sí, Javier Milei me parece que entendió la importancia de sostener un diálogo diplomático correcto y me parece que hacia allí va, al tiempo que, por supuesto, va a aprovechar esa agenda en Italia, en Francia y cerrando, visitando Israel, un Israel que está siendo en el último tiempo, ¿sí? Y desde particularmente el domingo 25 de mayo, el domingo pasado, muy cuestionado a nivel internacional, y cuando digo domingo 25 de mayo me refiero al Grupo de Madrid Plus, este grupo que convocó el Estado español, que reunió países europeos, a Brasil y a otros países de la Liga Árabe, ¿no? Para impugnar una serie de sanciones, ¿no? Hacia Israel como mecanismo de presión para detener el genocidio en Gaza, ¿no? Así que Javier, a contramano de lo que está pasando en la comunidad internacional, que se está moviendo con mucha fuerza contra Israel, bueno, Javier Milei va y se abraza con Netanyahu, ¿sí? Un ya prácticamente condenado por la humanidad por genocidio, ¿no? Ni más ni menos. Jorge, ¿cómo podría darse este encuentro después de haber citado todo lo que hemos dicho con ese contexto que hay, la reunión que va a tener con el primer presidente de América Latina, el Papa León XIV? Bien, en principio creo que la llegada de Javier Milei va a intentar ser una suerte de vocero o abanderado de la nueva propuesta de cómo se van presentando América Latina en el nuevo orden internacional, impulsado de alguna forma por Donald Trump y su cosmovisión internacional. A partir de ahí, cómo se van a administrar con determinadas cuestiones y algunas relaciones bilaterales, como también incluye tanto el caso de Francia o el caso de Israel propiamente dicho. Eso va a permitir que Argentina pueda estar inserto o no en alguna agenda regional de otra forma. No obstante ello, hay que tener mucha prudencia sobre la reunión exclusivamente con León XIV, detrás de lo que venían discutiendo con Francisco, que no es un dato menor, porque el tema de lo social, que Francisco siempre lo cuestionó y que el mismo Te Deum del 25 de mayo, el arzobispo de Buenos Aires le señaló con mucha fuerza que de alguna forma disminuyeran esa guerra ideológica o esa guerra verbalizada, de alguna forma con mucha ira, que hay ahí una sed de venganza, que vaya más de la mano en otro sentido y que trabaje sobre la justicia social de otra forma, que abrace a más gente. Creo que va a estar un poco impregnado de ese tipo de cuestiones que van a empezar a verse y a visibilizarse de acá lo que viene, sobre todo porque la visita de León XIV ya está de alguna forma garantizada para lo que viene en los próximos meses, ¿no? Ahora, lo decía hace un momento y eso quiero comentarlo, Jorge, también antes de darle la palabra a Sebastián. El Papa León XIV conoce muy bien qué pensaba el Papa Francisco sobre el presidente Milei. Hubo un momento de ruptura, luego
en cierta forma, si se puede llamar reconciliación, pero al menos se vio un acercamiento del presidente Milei al Papa Francisco después de haber dicho algunas cosas antes de campaña electoral, y estuvo presente también en lo que fue el entierro del Papa Francisco. Y con eso, el Papa Luis XIV lo recibe, aceptará esta invitación para visitar América Latina. ¿Cómo ve usted? ¿Cómo visualiza ese encuentro y esa invitación? Bueno, justamente creo que ahí lo que van a trabajar es la agenda pendiente que quedó, ¿no? Aquellos acuerdos con los que se había llegado adelante con Francisco y aquellos todavía puntos a tratar y a resolver, porque en el medio también Francisco había recibido muchos expresidentes de Argentina, básicamente 2 o 3, había recibido a varios gobernadores, había recibido también la visita de muchos dirigentes sindicales, había tenido una fuerte participación con todo lo que tiene que ver con el tercer sector, de los más humildes, de los más desamparados, de aquellos con los que de alguna forma no se ven beneficiados por las reglas del derrame o de la propuesta liberal pura y exclusivamente. Le pedía que suavizara y que ahí tuviera una presencia del Estado, que ahí tuviera realmente una parte ética que tuviera y que dejara de lado ese extremo de lo liberal, o que en lo liberal incluyera también a los que menos tienen. Ese punto creo que va a estar en discusión en León XIV, sobre todo porque es una persona que conoce muy bien América Latina, no es un improvisado, es alguien que conoce muy fuerte también cómo funciona la realidad de Argentina y la realidad de Brasil, que es su socio principal, y todo lo que tenga que ver con lo social exclusivamente. Digo, ¿no? Esto, y disculpan que sea muy reiterativo con el vocabulario, pero digo, eso va a estar muy presente, porque la visita de León XIV va a traer un manto de esperanza, va a traer un manto de recomposición orgánica en términos de sociedad, de esperanza, que va a estar muy lejos de lo que se venía discutiendo y que va a apuntar a un Milei mucho más flexible, y lo va a invitar a que afloje de alguna manera en términos vulgares. Voy a cerrar este bloque con Sebastián a propósito de este encuentro que va a darse con el Papa León XIV, el presidente Javier Milei. Adelante. Bueno, hablo como economista y también como católico practicante, así que me caben las generales de la ley. Creo que en la elección del nuevo Papa hubo también tensiones entre dos sectores, y en principio han elegido una figura moderada, una figura de centro, para llamarlo así. Así que yo creo que seguramente va a tener un mejor vínculo Milei con este nuevo Papa. El Papa Francisco, más allá de que eran ambos argentinos, se había puesto como de un lado de la grieta, digamos, era un papa peronista, como le saben decir aquí en Argentina, y eso producía ruidos. En términos reales, Milei lleva en su mano, respecto de la cuestión social que siempre preocupa a la Iglesia y a los papas, lleva una disminución de la pobreza en términos de números, digamos. O sea, dice, bueno, acá había una pobreza del 50%, ahora hay una pobreza del 35%, por el solo hecho de haber ordenado la inflación y las cuentas, digamos. Así que esa promesa que hizo el Papa Francisco de que va a haber menos pobres con su gestión se está cumpliendo, al menos en términos nominales, digamos. Después hay que ver, por supuesto, que hay sufrimiento, como hemos dicho. Pero el otro tema es la agenda cultural que defiende la Iglesia. En ese sentido, Milei, por más de que se asume libertario e inclusive se asume cercano a la religión judía, digamos, por adopción, pero sin embargo es un defensor de la vida, de la familia, de ciertos valores que la Iglesia está defendiendo, inclusive con cierta soledad en el mundo occidental. Así que en ese sentido yo creo que Milei tiene mucho para darle a León XIV, y León XIV también tiene mucho para darle a la Argentina, que coincido, si llega a venir va a dar un manto de esperanza y un manto de unidad a la Argentina. Gracias, Sebastián. Me voy a un corte comercial, esto es Ángulo, enseguida regresamos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas.
Recortes en los subsidios, la motosierra de Javier Milei que sigue activa. También la próxima visita que hará, la entrevista que va a tener con el Papa León XIV. Argentina sobre la mesa de debate aquí en Ángulo. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en Ángulo. Sebastián García Díaz, analista y consultor político. Gracias, Sebastián, hasta una nueva oportunidad. También el criterio de Matías Casiabue, analista político. Y también voy a agradecer a Jorge Borgognoni, académico, analista político. Gracias, Jorge, por haber estado con nosotros. Me despido, soy Ruth del Salto. Los espero en una nueva emisión de Ángulo. Ustedes sigan con la señal del Canal de las Américas, NTN 24.